Todo iba según lo planeado. Un día, regresé a la casa para recoger algo que había olvidado. Al entrar, escuché la voz de mi esposo proveniente de la sala. Dijo, tu esposa debería estar en camino al otro lado pronto. Y mi suegra estuvo de acuerdo. Me quedé impactada y no podía creer que me odiaran tanto como para querer matarme, especialmente después de haber vivido conmigo durante tanto tiempo. Normalmente, los habría enfrentado de inmediato, pero no lo hice por mi trabajo, así que decidí empezar a reunir pruebas para exponer lo que habían hecho. Me llamo Katy Smith, mi esposo, Ryan, es 3 años mayor que yo, y nos casamos hace 3 años. Nos conocimos en su lugar de trabajo durante una clase de seguridad vial. En ese momento, yo era oficial de policía en la división de tránsito. Era mi primera vez dando una clase, y estaba nerviosa por hablar frente a un grupo grande. Ryan me ayudó a calmarme, y nos hicimos buenos amigos. Eventualmente, nos casamos, pero incluso después de estar casados por años, todavía no tenemos hijos. Quería tener hijos justo después de casarnos, pero Ryan no estaba tan seguro. Decía cosas como, criar un hijo es caro, así que tal vez deberíamos esperar hasta haber ahorrado más dinero. Pero como ambos trabajamos, no creo que el dinero sea realmente el problema. Cada vez que hablábamos de tener hijos, él simplemente lo ignoraba. No soy la única preocupada por esto. Mi suegra, Heather, estaba emocionada al principio con la idea de tener nietos, pero después de 3 años, empezó a pensar que yo no quería tenerlos. Decía cosas como, no te estás haciendo más joven, así que es mejor que te apures. Incluso me dijo que si una mujer no le da hijos a su esposo, no es mejor que una ama de llaves. He intentado explicarle a Ryan lo que su madre me dice, pero él solo se molesta y pregunta, ¿me estás echando la culpa? Estaba sobrecargada de trabajo y agotada. Cada vez que mencionaba querer tener un hijo, mi esposo decía, si realmente quieres un hijo, haz un esfuerzo para hacerme sentir de esa manera. Empezó a prestar demasiada atención a cómo me veía, pero sus gustos no coincidían con los míos. A él le gustaban las mujeres que se vestían más jóvenes, pero yo no siempre podía estar a la moda debido a mi trabajo. Simplemente no me entendía. Decía, una esposa que no se viste bien no es apta para ser mujer. Piensa en eso antes de quejarte conmigo. No podía creer que este fuera el mismo hombre que había sido tan dulce conmigo antes. Me arrepentí de haberme casado con él. 2 años después de casarnos, mi horario de trabajo cambió, y se volvió más difícil hacer coincidir mis días libres con los suyos. Empezamos a pasar cada vez menos tiempo juntos. Sabía que esto no era bueno para nuestra relación, incluso cuando finalmente logramos tener tiempo libre juntos. Ryan hacía planes con otra persona. Cuando le recordaba, prometiste que iríamos al cine hoy, simplemente decía, algunas chicas del trabajo me invitaron a ir de pesca, necesitaban ayuda con el cebo, aunque se disculpaba, siempre tenía una sonrisa en el rostro, como si realmente no le importara. Mis planes tan esperados siempre se arruinaban por su egoísmo. Quería pasar mis días libres en casa, pero entonces mi suegra aparecía sin avisar. Decía cosas como, oh, Ryan no está aquí, supongo que prefiere estar con otras chicas que contigo. No quería lidiar con sus comentarios crueles, pero no podía simplemente dejarla sola e irme. Así que, mis días libres a menudo terminaban con sus comentarios sarcásticos como, no parece que puedas tener hijos, necesitas ser más proactiva, eres su esposa, ¿verdad? Cuando preguntaba sobre nuestras finanzas, dudaba en decirle, aunque era mi suegra. No me sentía cómoda compartiendo asuntos privados. Cuando le dije que ganaba un poco menos de lo que en realidad ganaba, ella hizo una mueca y dijo, vaya, eso es sorprendentemente menos de lo que pensaba. ¿Cómo puedes querer tener hijos con salarios tan bajos? No podía entender por qué mi suegra me comparaba, siendo yo una funcionaria pública, con alguien adinerado. No tenía sentido para mí, y me incomodaba. Algo en su comportamiento me parecía extraño, y lo que no sabía era que esto solo era el comienzo de un problema mucho mayor. Después de ese día, mi suegra comenzó a acosarme abiertamente. Empezó a visitar nuestra casa con más frecuencia, hasta el punto de que estaba allí la mitad de la semana. Un día, cuando llegué a casa del trabajo, la encontré adentro, cocinando la cena. Había usado su propia llave para entrar. Me saludó con, vaya, eres una esposa, pero priorizas el trabajo sobre la familia. Debe ser agradable no tener hijos. Sus comentarios sarcásticos ya eran bastante malos, pero también comencé a sentirme mal después de comer sus comidas. Incluso me despertaba después de haber trabajado un turno de noche, diciendo, ¿cuánto tiempo planeas quedarte en la cama? No eres una buena esposa si duermes hasta el mediodía por culpa de tu trabajo. Eso hará que un hombre quiera salir y encontrar a alguien más. Luego,
me obligaba a desayunar. Con el tiempo, noté que nada de lo que comía sabía bien, y algunos alimentos incluso sabían amargos. Después de más de un mes así, estaba agotada por el estrés y la falta de sueño, y tenía que correr al baño justo después de comer. Cuando Ryan vio lo cansada que me veía, en lugar de preocuparse, se molestó. Dijo: «Yo también me siento mal cuando haces esa cara tan amarga en casa. Has estado flojeando al dejar que mi madre haga las tareas del hogar, así que al menos es sociable». Intenté decirle que su madre solo venía cuando yo estaba demasiado ocupada para hacer las tareas del hogar, y que siempre era sarcástica conmigo, pero él me ignoró y siguió viendo la televisión. No escuchaba nada de lo que le decía, solo se reía del programa. No pude contener más mi enojo. «Ryan, ya ni siquiera me miras cuando hablamos, cancelas nuestros planes, incluso en días festivos. ¿Estás teniendo una aventura?», le pregunté. Ryan levantó la voz y dijo: «Eso es una acusación horrible. Tengo asuntos de trabajo que atender. ¿Cómo puedes decir eso sin entender lo difícil que es? Debes ser tú la que me engañas si piensas así». Estaba furioso, y yo estaba tan sorprendida que no pude responder. Luego, tiró un jarrón de la mesa, rompiéndolo en el suelo, con fragmentos volando hacia mis pies. «No tenías que llegar a tanto», dije, sintiéndome amenazada por él por primera vez. Desafortunadamente, esta no fue la última vez que sucedió algo así. Desde entonces, estar en casa con mi esposo me hacía sentir incómoda. Un día, tuve que salir por unos días en un viaje de trabajo. Mientras salía, me di cuenta de que había olvidado un cuaderno importante en casa, así que me apresuré a regresar para buscarlo. El día anterior, mi suegra había hecho un comentario mordaz, diciendo: «Es tan agradable que te vayas de viaje de trabajo sin hacer ninguna tarea del hogar, ¿verdad?». Me sentí incómoda por ver a mi esposo porque habíamos discutido antes de irme, así que abrí la puerta principal lentamente, tratando de no hacer ruido. Cuando entré, noté los zapatos de mi suegra junto a la puerta. Estaba a punto de irme en silencio, pero entonces escuché que estaban hablando. «Ya tengo el asunto, y hasta ahora todo va según lo planeado», dijo mi esposo. «Tu esposa va a morir pronto», respondió mi suegra. «Eso es correcto, pero no está funcionando tan rápido como pensé. Ha estado corriendo al baño después de cada comida, así que supongo que ya es hora». Su conversación me sorprendió profundamente. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué querían decir? Rápidamente saqué mi grabadora de voz, que siempre llevo conmigo, y comencé a grabar su conversación. No tenían idea de lo que estaba haciendo y continuaron hablando en voz alta sobre su terrible plan. «¿Deberíamos aumentar la cantidad de la póliza de seguro de vida?», preguntó mi esposo. «De esa manera, podríamos pagar la deuda de mamá, ¿verdad?». «Te estaría extremadamente agradecida», respondió mi suegra. «Y ya no tendrás que ver a esa chica fea todos los días». Contuve la respiración en shock. No podía creer que pensaran en mí de esta manera, incluso si no les gustaba. Luego, escuché a mi esposo decir: «Es policía, pero está en el departamento de tránsito, así que nunca se enterará». Pasé de estar triste a sentirme cada vez más enojada, jurando vengarme de ellos. Durante mi viaje de trabajo, no podía dejar de pensar en cómo vengarme de mi esposo. Un colega notó mi expresión sombría y, cuando me desahogué con él, me contó algo que no esperaba. Mencionó que un hombre borracho había causado una escena en un club recientemente, y cuando llegó, descubrió que el hombre era Ryan, mi esposo. Mi colega dijo que reconoció a mi esposo de inmediato porque había estado en mi boda. Al parecer, Ryan había gritado: «Esta es mi novia», mientras estaba borracho y estaba abrazando a trabajadoras del club y pateando la mesa. Pero esto no fue solo hablar de borracho, parecía estar en una relación real con la mujer. En ese momento, todo lo que Ryan había hecho hasta ese punto tuvo sentido para mí. No me sorprendió, pero me decidí a realizar una investigación exhaustiva sobre las aventuras de mi esposo también. No iba a dejar que esto pasara fácilmente. Una semana después, Ryan de repente comenzó a hablarme con el mismo tono amigable que usaba cuando comenzamos a salir. Sospeché, esperando que tuviera una agenda oculta. Luego, me entregó un documento. «Katy, siempre das todo en tu peligroso trabajo como oficial de policía. Te admiro como tu esposo, pero estoy preocupado por ti», dijo. Para mi sorpresa, era una solicitud de seguro de vida. Estaba convencida de que planeaba llevar a cabo el plan. Aún así, quería creer en Ryan una última vez. «¿De verdad crees que alguien intentaría asesinarme? ¿Te preocuparía si eso sucediera?», le pregunté, clavando mi mirada en la suya. Ryan asintió con una gran sonrisa en su rostro. «Así que, muévete, por favor»,
Firma esta solicitud, insistió. Me di cuenta de que todo lo que podía ver ahora era el dinero del seguro que podría obtener a cambio de mi vida. Era un miserable hasta la médula, pero gracias a él, me sentí segura para tomar medidas contra él. En este mundo, nunca sabes quién está tramando algo en tu contra, ¿verdad? Dije, insinuando el peligro en el que me estaba poniendo. Sí, y sí, ha habido tantos incidentes perturbadores. Alguien de tu familia, por ejemplo, podría tener una idea estúpida, como planear deshacerse de una esposa que causa problemas porque quiere estar con una mujer más joven. Los ojos de Ryan empezaron a moverse nerviosamente mientras se ponía visiblemente alterado. Su madre lo había presionado para sacar una costosa póliza de seguro de vida sobre mí y matarme. Espera un segundo. ¿De qué demonios estás hablando?, tartamudeó. Frente a mi esposo, reproduje la grabación de voz. Su rostro se retorció de horror al escuchar su propia conversación con su madre y sus vulgares carcajadas. Oye, ¿qué es esta grabación?, exigió. La escuché por casualidad, respondí con calma. Gracias a Dios que tenía mi grabadora de voz. No la tendría si hubiera pasado toda mi vida trabajando en tráfico. Pero tú trabajas en la división de tráfico, protestó débilmente. Ahora estoy en la división criminal. También te lo dije, respondí fríamente. Pero supongo que has estado demasiado ocupado pensando en otra mujer como para darte cuenta. Lancé las fotos de la evidencia de la infidelidad que había encontrado escondidas en su habitación. Estas eran las únicas cosas que encontré mientras buscaba en la casa cuando mi esposo no estaba, pero eran pruebas contundentes. No sé nada sobre estas fotos, ni siquiera sé quién es ella, afirmó mi esposo. Vaya, escuché que trabaja en un club elegante, el mismo en el que causaste un problema. Incluso gritaste, ella es mi chica. ¿Qué tanto sabes de ella? No estoy seguro, dijo, luciendo preocupado. Ahora estaba inventando excusas para mí, su esposa, sin importar qué. Mi madre se alteró cuando supo que estaba viendo a otra mujer. Insistió en que me casara con ella en lugar de contigo por tu bajo salario. Las palabras de mi esposo empezaron a tener sentido. Cuando mi suegra preguntó sobre mi salario y dijo que era bajo, probablemente estaba hablando de la novia de mi esposo. Escuchando la grabación de voz, me di cuenta de que mi suegra debía mucho dinero. Fue bastante bajo de su parte intentar saldar su deuda con el dinero de mi seguro de vida y con la nueva novia de mi esposo. Entonces, ¿estás diciendo que fue tu madre quien ideó este plan?, pregunté. Sí, yo no tuve absolutamente nada que ver con eso. ¿De qué estás hablando? Tú me engañaste en primer lugar, y ahora culpas a otra persona. Es asqueroso. Nunca serás perdonado, grité. Mi esposo me agarró del pecho, gritando tonterías. Le agarré la mano y lo tiré al suelo con todas mis fuerzas. Soy policía. Estoy acostumbrada a lidiar con personas agresivas como tú. No necesito un seguro de vida para protegerme. Cuando vio las esposas, mi esposo se debilitó y comenzó a disculparse. Estás arrestado. Lo siento, no sé lo que estaba haciendo. Por favor, perdóname, suplicó. Podrás explicarte en la estación de policía. Tendrás muchas oportunidades para hablar. Después de eso, mi esposo y su madre fueron encarcelados por planear matarme. Solicité el divorcio y exigí 20,000 pesos en pensión alimenticia tanto a mi esposo como a su novia. Quizás sean liberados pronto, ya que solo fue un intento de asesinato, pero estoy segura de que perderán sus trabajos. La vida será difícil para ellos con los pagos de la pensión alimenticia y el pago de las deudas de mi suegra. En cuanto a mí, por primera vez en mucho tiempo, estoy disfrutando de vivir sola. He estado viviendo en un espacio reducido, así que he decidido relajarme y disfrutar de mi libertad por un poco más de tiempo.